Que no se toca mi ordenador, macho. Hola, muy buena gente. Bienvenidos a todos otra semana más al canal. Si sois nuevos, como he visto que se ha suscrito alguno nuevo esta semana, bienvenidos a este nuevo vídeo. Lo primero, como siempre, vamos a empezar viendo un poco el tema de los avances, cómo va todo y demás, ¿vale? Entonces, ya sabéis que ya tengo todos los precios para el tema de coleccionable. Entonces, básicamente esta semana pasada he estado metiéndome un poco más en serio y un poco a fondo con el tema del Kickstarter. Básicamente aprendiendo, viendo vídeos de lo que recomienda hacer la gente, las cosas importantes, y un poco básicamente empapándome pues un poco de la cultura Kickstarter y cómo funciona y las cosas que pueden ir bien, que pueden ir mal. Y ese tipo de movidas, ¿no? También contactando con gente que sé que ha hecho Kickstarters, gracias a los que me echáis una mano, para también que me recomienden cosas o si tengo alguna duda o lo que sea, poder contar con ellos, ¿no? Así que en ese sentido, la verdad que muy bien, ya estoy bastante metido, estoy ahora creando las recompensas, creando las imágenes para poner y todo este rollo. Seguramente voy a hacer también un vídeo de presentación. Todo esto, además, lo guapo es que también lo estoy haciendo con el apoyo de Mickey, el autor del cómic, uno de los autores del cómic. Y súper bien, seguramente él también puede hacer una parte de vídeo, de presentación del proyecto y demás. Así que yo creo que va a quedar bastante profesional. Y en general muy contento porque la verdad que la imagen ha tenido un sentimiento muy positivo en internet. Ayer vi que la habían puesto incluso en la página de Instagram de Allegorithmic, o sea que estoy súper contento. Miki también la ha puesto en su Instagram y a la gente le está gustando un montón, así que no puedo pedir mucho más. Todo eso va genial. El enano lo tengo en producción, como que yo creo que ya os lo dije. Entonces me están haciendo las copias y yo espero en breve ya poder recibir seguramente por lo menos unas cuantas para empezar a ponerlas en cajas y demás. Así que eso también de lujo. Mandé las miniaturas a los ganadores esta semana. Lo iba a hacer el lunes, como os dije cuando os puse el vídeo, pero hubo un problema porque han cambiado la ley las normas en correos, y antes yo lo estaba enviando como carta, en una carta grande metía los paquetes, pero ahora han cambiado y dicen que ya no se puede hacer así, que hay que mandarlo en cajas, con lo cual he tenido que comprar cajas por internet y demás. Pero finalmente ya lo he mandado. Entonces, lo único, la de Oswald la he mandado. He mandado una de las impresiones, ¿vale? Porque no he conseguido hacer una copia perfecta todavía. Y de Sana, no he mandado Sana, he mandado a la Gerza, porque básicamente no he podido hacer una copia perfecta de Sana todavía. Entonces ya veis que para conseguir algo hay que hacerlo mal muchas veces, y yo soy experto en hacer las cosas mal muchas veces. O sea que todavía estoy con el tema de las copias. Esta semana la verdad que no he hecho nada, porque he estado con el tema de Kickstarter y todo esto. Pero espero, una vez solvente el Kickstarter y pueda lanzarlo y eso, seguir haciendo copias y demás. Seguir aprendiendo a hacerlas. A ver qué tal va. Ok, esta semana vamos a seguir con el tema del orco, ¿vale? Lo he avanzado ya casi hasta el punto de dejar la escultura casi lista, aún me quedan un par de cosas. Y la semana que viene me gustaría ya meterme en tema de detalles, los poros y todas estas cosas que sé que os gustan. Así que si os parece vamos a empezar a ver el vídeo y lo vamos comentando como solemos hacer, ¿vale? A ver, aquí está. Ok, entonces aquí es básicamente donde nos quedamos la semana pasada, ¿no? Bueno, hace 2 semanas, de hecho. Habíamos empezado a hacer el tema del pelo de la barba. Entonces, cosas aquí, ¿sabes? Yo suelo usar el dame estándar, creo que ya os lo he dicho, pero también el dame estándar hay que tener cuidado porque hay muchas veces que falla, ¿no? Sobre todo cuando te vas a partes que son como con bordes y cosas así, hace cosas raras y se mete como para adentro. Cuando veo que me está fallando y no me está haciendo el efecto que quiero, lo que suelo hacer es cambiar al estándar con el alfa 39, ¿ok? Y básicamente ahora es ir puliendo e ir metiendo las formas. Entonces lo bueno, ¿sabes? Es, al menos mi proceso,
como ya veis, es primero crear los trozos gordos de pelo, ¿no? Entonces ya veis que he ido creando como distintos mechones, pero bastante gordos, ¿no? En general, como muy amplios y demás. Y una vez tengo todo eso listo, me está dando una sensación de cómo funciona el pelo. Y eso es lo que normalmente yo haría si no fuese a imprimirlo, por ejemplo. Si dijésemos que luego este va a ser solo un modelo de videojuego, ¿no? Y su barba fuese a ser con haircuts. O sea, fuese a hacer pelo simulado en el videojuego, ¿no? Entonces no me haría falta hacer esta parte del proceso que yo estoy haciendo ahora. ¿Vale? Porque en esta parte del proceso de detallarlo, lo primero es que lleva mucho tiempo. ¿Ok? Y es un rollo en ese sentido de que es muy trabajoso y tampoco es súper creativo, ¿no? Es ir metiendo las líneas. Entonces lleva mucho tiempo, con lo cual si simplemente quiero tener una idea de cómo le va a quedar la barba, lo dejaría en este punto anterior que vemos aquí, ¿no? Sin meter nada de todo ese detalle y demás. Sino que simplemente me centraría en las formas básicas. Pero como este modelo, ¿sabes? Teniendo la impresora, lo quiero imprimir para ver cómo queda y demás, por eso lo estoy esculpiendo, ¿no? Pero sí que lo que es las formas básicas, aunque luego vaya a ser haircuts o lo que sea, en el esculpido siempre las meto. Incluso en la cabeza, si tiene un peinado o lo que sea, siempre es bueno meterlo porque te da una idea real de cómo es el personaje. Si tú no metes esto y simplemente dices, no, eso ya lo meteré luego, nunca estás viendo cómo va a quedar el final de tu personaje y luego cuando le metas el pelo con haircuts, seguramente te lleves una sorpresa de que no queda como tú creías, ¿no? Y tendrás que volver atrás, cambiar cosas. Entonces, es muy bueno porque te va a ayudar a tener la visualización final de lo que será. Incluso luego seguramente te ayudará también en el tema de poder ver cómo meter las haircuts, ¿no? Porque te va a dar una idea de las direccionalidades que tienen que tener, de dónde puedes añadir mechones que se salen, ese tipo de cosas. Si las metes en el esculpido te ayuda luego a identificarlas cuando metas las haircuts. Entonces yo creo que es interesante siempre hacerlo. Pero si es para videojuegos así, no hace falta esta parte de detallado, ¿ok? Entonces ya veis que lo voy haciendo todo a mano y de una en una, ¿vale? Por eso lleva su tiempo, pero yo creo que compensa, ¿no? Ha habido otras veces en otros modelos en las que lo hago con... Me suelo poner... Tengo por aquí la RAM. Os puedo enseñar. Igual me suelo poner... eso es, me pongo con este y le suelo meter igual este alfa, ¿no? Por ejemplo. Entonces si tú metes este alfa y te vienes aquí y empiezas a hacerlo, ¿vale? Vas a tener un efecto similar a lo que estamos creando por aquí, ¿no? Pero últimamente no lo estoy haciendo de esta manera, ¿sabes? Lo hago de una en una porque le da un aspecto más orgánico, ¿no? Y sobre todo en una barba como esta, que tiene que ser como muy enmarañada, creo que es más conveniente hacerlo así. Por eso lo estoy haciendo de esa manera. Pero lleva más tiempo. Ya veis que a la vez que voy haciendo, voy metiendo mechones extra, donde veo sobre todo que hay huecos o cosas que se quedan un poco raras. Siempre se puede meter e intercalar un mechón. Y esos mechones van a dar un extra, ¿sabes? Porque normalmente los meto en unas direccionalidades contrarias a los mechones que ya tengo, ¿no? Y así crean ese efecto de más rotura. Ahora estoy haciendo un poco lo que os comentaba el otro día, de darle un poco más de rotura en esa zona, sobre todo para el tema de la silueta, ¿no? Vale, y lo chulo de esos mechones es que es muy fácil manipularlos ahí con el Move, ir poniendo todo. Luego los puedes suavizar, hincharlos un poco y van a dar efectos muy chulos, ¿no? Ahora fijaros que cambio, en principio sin sentido, ¿no? Y normalmente es cuando estoy haciendo algo así que es muy trabajoso, muy de pum, 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 de ir haciendo lo mismo todo el rato. Siempre intento, o sea, básicamente cuando me aburro, digo, uff, qué coñazo, lo que hago es cambiar a otra cosa. Entonces digo, voy a seguir esculpiendo la cabeza, ¿no? Y
Una de las partes que, si os acordáis, me quedaba por hacer es toda esta zona de aquí del cuello y de todos estos músculos de la espalda. Entonces eso voy a empezar a trabajarlo más. Pero ya veis como siempre salto, ¿no? De una parte a otra. Y esto seguramente al tema de las cejas. Este le daré un poco más de caña porque todavía, aunque las estoy ya quitando la simetría, ¿no? Siguen siendo como muy simétricas en algunas partes. Entonces seguramente ajuste eso un poco más. Y ahí, si os fijáis, suelo hacer con el dame estándar, le hago la línea y luego lo que hago con la parte de fuera que se queda esta es inflarla un poco. Con el inflat, le das un poquito con el inflat y da un poco de sensación de peso del volumen hacia adentro, ¿no? Porque como que se hincha la forma, ¿no? Entonces es guay si podéis meter la línea y luego que la línea sea cubierta un poco con la carne, le va a dar un aspecto más natural. Y eso es un poco lo que estoy buscando en general con este personaje. ¿Vale? Es intentar conseguir ese aspecto muy carnoso, ¿no? No quiero que parezca, ¿sabes? Muchas veces se quedan como muy rollo videojuegos. Quiero que parezca que es carne de verdad, ¿no? Lo que tiene. Entonces quiero que las formas y las uniones se note que hay como piel encima. Para eso seguramente, antes de pasar al tema de los detalles, le haga otra pasada más, ¿no? Unificando las formas y haciendo que las formas se unan de una manera más natural, ¿no? Porque ahora mismo todavía hay zonas en las que no se nota ese aspecto de piel, ¿no? Hay zonas excesivamente marcadas, luego creo que esto lo cambio. Pero ir ajustando todo eso, ¿veis? Ahora estoy haciendo eso, ¿no? Precisamente. Entonces muchas veces marco las formas muy fuertes y muy exageradas, pero luego es importante el dar una pasada para que no parezca tan exagerado, para que tenga piel. La piel no va a permitir que tengas líneas así exageradas. También veis, ¿no? Cómo voy cambiando de material de vez en cuando. Para ver cómo funciona. Pero voy a trabajar un poco la zona de la espada, lo tengo un poco lo que es la estructura básica. Pero quiero meter un poco más el rollo de los músculos, que se note y que esté un poco más correcto todo. Y fijaros, estoy trabajando en unas subdivisiones bastante altas. Segundo, que creo que se ha despertado el bebé. Ahora vengo. Voy a parar, porque creo que es interesante poder comentar esto. Ok, solucionado el tema bebé. Seguimos aquí. Eso es. Eso es. Entonces, fijaros lo que os comentaba. Cuando estoy esculpiendo las formas básicas, normalmente suelo esculpir en subdivisiones bajas porque es más fácil para crear los volúmenes. Pero ahora estoy esculpiendo en un nivel de subdivisiones bastante alto. ¿Vale? No en el máximo porque es muy incómodo, pero sí bastante alto. Entonces, ¿por qué lo hago así? Porque estoy creando volúmenes, pero también estoy intentando crear esas irregularidades en el volumen. Porque quiero darle un aspecto muy orgánico, ¿no? Y haciéndolo de esta manera, ¿sabes? Es más fácil para mí. Es más fácil y también es como más divertido, ¿no? Como fluyes, es como muy natural, ¿sabes? El ir creando las formas en estas subdivisiones altas, en las cuales no tienes que crear volúmenes súper grandes, ¿no? Porque entonces me iría a subdivisiones más bajas, sino más que todo realzar o hacer más, ¿sabes? Hacer ciertas marcas entre los músculos o que un músculo se mete debajo del otro. Entonces yo encuentro que hacerlo así luego me da un aspecto como más natural en general en las formas. Y como os digo, es como más divertido. Menos a mí me gusta. Estoy creando los tendones, hay dos tendones que salen de aquí justo, los podéis incluso notar con la mano, o sea, son como unas líneas que tenemos aquí en el cuello y sube luego hasta arriba, ¿no? Entonces es una zona siempre interesante de marcar del cuello.
Vale, y ahora estoy intentando marcar la zona de la clavícula y los pectorales. Y este es uno de los puntos clave, ese hueco que se crea ahí, ¿vale? Que va a hacer el cambio de lo que es pectoral a lo que es el músculo del hombro, ¿no? Es una de las zonas claves cuando estoy esculpiendo esa parte. Marcar el hueco y me va luego a ayudar a establecer cómo va el pectoral y cómo va el hombro, ¿no? Cómo se unen. Ahora está muy exagerado. Pero ya siempre tiendo a exagerar las cosas al principio, ¿no? Y luego a suavizar. Esa es un poco la técnica que mejor me va a mí. Entonces ahora veis que suavizando, como está en subdivisiones bastante altas, aunque suavices deja todo como un poco irregular, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? Conseguir ese efecto de cosas diferentes. Intentar alejarme lo más que pueda del efecto 3D, de que todo es demasiado perfecto. Quiero un poco lo contrario, que todo sea como imperfecto. Pero respetando lo que son las estructuras reales, ¿no? Vale, y ahí el cambio de músculo, ¿no? El que sale hacia el lateral. Tengo que aprender los nombres de los músculos. Porque si no es, ¿sabes? Porque la cosa es que sé dónde están las cosas, pero todavía no sé cómo se llaman. Entonces, supongo que es por mi cosa de ser mal estudiante, ¿sabes? Me cuesta aprender las cosas. El move viene muy bien, ¿sabes? Porque muchas veces estás creando volúmenes, pero haces guay la forma, pero sobresale demasiado. Entonces con el move puedes mantener la forma que has hecho y luego meterlo hacia adentro fácilmente, ¿no? Y ahí es un poco donde empezaría el hombro, ¿no? Estoy intentando definir. ¿Sabes? Porque necesito un poco ver dónde van los cambios de músculos, ¿no? Dónde empieza uno, dónde acaba otro. Vale, y esa sería como la clavícula de atrás que tenemos, ¿no? Que se une aquí en el hombro y luego va hacia atrás. Y de ahí de la clavícula es de donde salen luego los músculos hacia abajo y hacia arriba. Entonces, siempre me va bien definir de dónde salen los músculos, ¿no? Dónde salen y de dónde se meten. Entonces, veis, ya teniendo ese hueso, sé que los músculos esos se están enlazando a él por ahí. Y también veis cómo salto constantemente de unas partes a otras, ¿no? Me resulta incluso interesante verlo a mí, ¿no? Cómo lo hago. Porque, ¿sabes? Parece que nunca termino una zona, ¿no? Y sinceramente es así a lo largo de todo el modelo, ¿no? Hasta que lo doy un poco para acabado, es como que estoy cambiando todas las cosas todo el rato. Y siempre lo hago así. O sea, nunca me centro en una zona y digo, voy a acabar esto. Sino que voy haciendo zonas y salto a otra, luego vuelvo y así constantemente. A lo largo de todo mi proceso de esculpido es así. Ahora ya, como he descansado del pelo, ahora puedo volver al cuerpo. O sea, como he descansado del pelo, puedo volver otra vez a hacerlo. Y un poco el mismo proceso, ¿no? Y como os digo, esto no es difícil, es simplemente trabajoso, porque al final las formas básicas ya las tienes marcadas. Entonces es simplemente
ir haciendo más detalles en esas formas grandes que ya tienes, que básicamente es sacar hacia afuera y meter hacia adentro, siguiendo la misma línea, con lo cual es relativamente sencillo, ¿no? Ya veis que esta parte la estoy haciendo completamente sin simetría en ninguno de los dos lados. Y esto va, lógicamente, a ser mejor, ¿no? Sobre todo porque en el pelo no quiero que sea un lado igual que el otro, ni mucho menos. Había pensado también, ¿sabes? Con esta, una de la imprima. Me molaría imprimirla en un tamaño, o sea, no gigante, pero un tamaño grande. Yo creo que puede quedar guay un busto. En un tamaño, no sé, a lo mejor 15 centímetros o algo así puede ser. Sí, algo así. O sea, yo creo que sería bastante guay. Para tenerlo yo, ¿no? Y había pensado imprimir una también y mandarle una al autor de la imagen, ¿no? Creo que podría ser guay, ¿no? Que, ¿sabes? Porque al final siempre hay gente que a mí me inspira, ¿no? Y me ayuda. Y si esa gente no hiciera estos pedazos de concepts, entonces, a modo de agradecimiento, ¿sabes? Yo creo que estaría guay poder mandarle ¿sabes? Su propio modelo en físico, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando lo acabes y veo que me queda bien la impresión y todo el rollo, le contacto y le digo si quiere tener una. Bueno, y aquí la verdad que tampoco hay mucho que decir, ¿no? Porque básicamente estoy haciendo en este otro lado lo mismo que he hecho en el anterior. O sea que es el mismo proceso constantemente. Y en este vídeo no llego a acabarlo porque me queda la parte de detrás y la parte de debajo de la calavera por hacer. Pero bueno, lo haré en el próximo. Pero bueno, por lo menos, ¿sabes? Ya tengo una idea de cómo queda. Y yo creo que queda bastante guay, ¿no? Sobre todo para imprimirlo y así está funcionando bien porque está dando ese rollo de barba revuelta. A lo mejor le meto algunos mechones extras más y demás para darle más aspecto todavía. Pero por lo menos la idea general veo que funciona, ¿no? Y esta es una de las cosas, ¿no? Las que al menos a mí me pasa, que me enfrento cuando estoy esculpiendo, que es que nunca sé si va a quedar bien o no, ¿no? Entonces yo digo, pues voy a tirar así, o voy a empezar a hacerlo así. Pero nunca se sabe si va a funcionar, ¿sabes? Es como muchas veces, y es algo de lo que te para o te intenta parar a veces de continuar. Es el hecho de enfrentarte a lo desconocido, ¿no? ¿Va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Lo estás haciendo, estás invirtiendo tiempo, trabajo y esfuerzo y ni siquiera sabes si va a quedar bien, ¿no? Al menos esa es mi sensación al principio del proceso, ¿no? Del principio a la mitad, ¿no? Hasta que ya no empiezo a ver un poco el final y digo, bien, todo ha encajado, todo ha ido bien. Es un poco la cosa psicológica, ¿no? Pero también es cierto, yo creo que con los años aprendes un poco a ignorar esto, ¿no? O sea, está presente, porque al menos para mí está presente siempre, pero sé que es una especie de engaño, ¿no? De tu cerebro que te está diciendo, ¿sabes? Es como una fuerza que no quiere que te salgas de tu zona de confort, ¿no? Entonces, como no sabes si va a salir bien, no lo intentes, ¿vale? Y esto es una gran mentira psicológica que solemos tener. Entonces, hay que pensar en siempre seguir adelante, ¿no? Sepas o no sepas si va a ir bien, da igual, ¿vale? Tú sigues haciéndolo y intentas confiar en que va a salir bien. Lo peor que puede pasar es que no funcione y tengas que hacerlo otra vez de otra manera. Pero ni siquiera es tan malo porque habrás aprendido que esa forma que has intentado no funciona, con lo cual siempre es ganancia, ¿no?
todo es experiencia al final, tanto fallar como no fallar, todo es experiencia. Sí, sí, y también para desarrollar estos workflows de pelo, ¿sabes? Yo he tenido que hacerlo muchas veces, ¿no? Y seguramente, ¿sabes? Comparo ahora mis modelos de ahora de cómo hacía el pelo. ¿Sabes? Se puede ver incluso. A cómo me quedan ahora y lógicamente ahora está mucho mejor, ¿no? ¿Cómo era? Porque tengo aquí mi antiguo thread. Vale. Como estoy todavía haciendo eso, no se lo puedo enseñar, yo creo. Que serán las imágenes de cuando empecé en el curso aquel que os he comentado varias veces. Y había una parte que era de esculpir pelo. Aquí. La verdad que ya nunca posteo, no suelo postear tanto en ZBrush Central porque está un poco muerto, ¿no? Pero en su tiempo era la bomba. Está guay porque aquí puedo ver todos mis trabajos antiguos, ¿no? De hecho, os puedo enseñar alguno. Vale, y esto es del año 2005. Entonces, si os fijáis aquí, no tenía ningún conocimiento de anatomía. Las telas como que no. Entonces, en esta época, la verdad que acababa de empezar a usar ZBrush, ¿no? Entonces, de hecho, hice todo modelado y luego intenté esculpir un poco en ZBrush las piernas y los brazos y las manos. Parece una mano de goma. Entonces, todo era un poco así, ¿no? Todavía no controlaba absolutamente nada. O este. Dios mío. Ok, entonces volver atrás y ver las cosas siempre es divertido, ¿no? Para ver lo poco que sabía, ¿no? Madre de Dios. Madre de Dios. Mirar estas proporciones. Es como que tiene unas piernas súper pequeñas. Así. Lo voy a parar esto porque esto está siendo divertido. Ay, madre mía. Ok, y en esa época yo creía que controlaba, ¿eh? Este modelo estuve súper orgulloso de él. En su momento. Pero era malísimo. Pero me costó un montón hacerlo. Y bueno, al final es pues como todo, ¿no? Ir aprendiendo. Pero mirad lo que os comentaba del pelo. Mirad, aquí está. Entonces, este yo creo que ya os lo he enseñado. Es el thread que empecé. A ver. Mirad el pelo. Entonces, básicamente, esto es la primera vez que intentaba esculpir un pelo así. Entonces ya veis que no tiene absolutamente nada que ver con la forma en que lo hago ahora, ¿no? Y así es como se va aprendiendo, ¿no? Entonces, si os fijáis, aquí al principio simplemente hacía una forma y pensaba que con meter las líneas ya valía, ¿no? Entonces, la forma en la que lo hago ahora es meter mechones gordos y luego definir líneas dentro de esos mechones gordos y funciona mucho mejor. Vale, entonces aquí ya he pasado un poco al pelo de la parte de arriba. Lo que es la barba ya la tengo casi lista, exceptuando la parte de aquí detrás. Y la parte de debajo de la calavera, que lo haré para el próximo día. Y ahora quiero definir un poco toda esta zona. Y básicamente es un poco el mismo proceso, ¿no?
Y ahí cambiamos de material, como suelo hacer. Vale, y ahí definiendo esos mechones que salen de la cinta. Y bueno, pues aquí arriba el proceso es exactamente el mismo, ¿no? El mismo que hemos usado en la barba, pero al revés, para arriba. Entonces ya veis, sobre todo cuando te acercas ahí a los bordes, el dame estándar suele hacer cosas raras. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? He estado también esta semana viendo más tutoriales del tema de Unreal y así. O sea que ya voy aprendiendo un poquillo más, pero la verdad que tiene un montón de movidas técnicas y así. Entonces estoy un poco en esta etapa que os decía antes, ¿no? De el miedo a meterte en lo desconocido. Pero sé que por muchos vídeos que vea y muchas cosas que haga, hasta que no me ponga a hacerlo yo, no voy a aprender. Entonces a ver si esta semana puedo empezar a meterme un poco en harina, aprender cosas y así. Está guay porque he encontrado, hay un montón de documentación, hay muchos vídeos. La verdad que hay muchísimas cosas, tanto del propio Unreal como luego de gente que pone en YouTube y así. Hay bastante documentación, ¿no? O sea que yo creo que va a ser interesante ir aprendiendo todo eso. Creo además que en Substance Painter podéis exportar las texturas directamente para Unreal. Y la verdad que es guay porque al ser un motor de render, realmente lo que vas a hacer es aprender cómo se haría para un videojuego de verdad, ¿no? Entonces lo malo que tiene, por un lado, es lo que os comento, ¿no? Que tiene muchas cosas bastante técnicas, ¿no? Por ejemplo, si haces una instancia del material, sabes, va a consumir menos recursos y va a hacer los updates más rápido y movidas así, sabes que realmente desde el punto de vista artístico no tiene ningún sentido, pero desde un punto de vista de videojuego tienen un sentido total. Entonces, este tipo de habilidades técnicas son muy importantes y muy valoradas también dentro de la industria, ¿no? Si tú controlas, sabes, y por ejemplo sabes que creando una textura, sabéis que una textura normalmente, una imagen, tiene tres colores, ¿no? El verde, el rojo y el azul que se combinan. Si tienes, por ejemplo, el roughness es solo blanco y negro, lo puedes meter en un canal. Puedes meterlo en el canal rojo, meter, por ejemplo, el metallic en el canal verde y otra textura de blanco y negro en el canal azul. Y en una sola textura es como si tuvieras tres, ¿vale? Con lo cual eso hace que el motor de render solo llame una textura y esté usando tres texturas distintas. Entonces, saber este tipo de cosas es muy interesante para las empresas, ¿no? Si una empresa ve que controlas esas movidas y a lo mejor tú ellos están decidiéndose entre ti y otro candidato porque artísticamente sois similares. Si tú tienes esto, seguramente te cojan a ti. Porque dicen, este tío controla la parte técnica y no es algo tan común, ¿no? Que la gente controle esto. Sobre todo cuando estás empezando y así, no es nada común. Entonces, tener algunas capacidades artísticas técnicas de cómo se combinan los dos campos puede ser un factor determinante en que te contraten o no. Ya, como os digo, le sigo dando las cegas, porque las cegas es la parte un poco ahora mismo en este momento que no me acaba de convencer. Entonces todavía las veo que les tengo que dar bastante caña. Entonces en el repaso final que le haré a toda la cabeza,
será una de las partes en las que voy a invertir más tiempo seguramente. Y ahora ya básicamente, si os fijáis, estoy en un punto en el que ya estoy trabajando sin simetría, en general. Vale, seguramente, por ejemplo, estas partes, que se ven estas líneas, perdón, en el cuello, ¿sabes? Están como muy marcadas. Seguramente les meteré para que no sean tan exageradas. Y le meteré un poco de piel ahí. Y ya la última cosa así más seria que me queda por hacer es el tema de los dientes, ¿no? Que lo he empezado pero no lo he acabado en este vídeo porque no me ha dado tiempo. Entonces ahora tengo que ir ajustando los labios, luego meter un poco más de detalle al tema de los dientes y meter las encías, ¿ok? Entonces esa es la parte en la que me he quedado. Ahí estoy marcando un poquito más las venas. Y estoy haciendo un poco como el concept, parece que esa zona está como un poco unida, pero bueno, tengo que ver porque igual no funciona bien. O sea, es como que al apoyar ahí el cuello, la mandíbula vaya a hacer unos pliegues. Más o menos. Ahora, como siempre, compruebo un poco que todo vaya encajando bien. Y voy a esculpir un poco los dientes. Entonces, fijaros, estoy usando un poco la técnica, no tan exagerada, pero sí un poco la técnica del pelo. Lo que quiero saber es que no parezcan perfectos, ¿no? Es un poco la idea que os estoy intentando transmitir a lo largo de todo el modelo. Querer esa naturalidad en las formas, ¿no? Entonces lo primero que he hecho ha sido meterle con el clay que uso yo, o sea, es para deformarlo un poco, ¿no? Y luego le estoy metiendo esos detalles de las fibras. Quiero que sea relativamente sutil y luego seguramente meteré alguna rotura, pero eso ya en la parte final de detalle será cuando meteré un poco más extra, cosas así. Entonces, en este punto no quiero que sea exagerado. Estoy usando también unas de esas, si os fijáis en la herramienta, cuando cambio. Son unas herramientas que tengo por ahí que son como un alfa, que te hacen como un corte. Y suelen quedar bastante guays porque son un poco estilizadas, entonces quedan guays para este tipo de cosas. Y esto básicamente con el dame estándar, así es con lo que lo voy haciendo. Ok, un poco la misma idea para el próximo diente, romper un poco esa forma perfecta, ir creando distintas irregularidades. Y luego tendré que meter, si os fijáis, tiene como dientes por aquí indentados, tiene un diente torcido, ¿no? Entonces estas cosas también tengo que hacerlas. Y son guapas porque es lo que luego le va a dar mucha más personalidad, ¿no? No va a ser una dentadura normal, sino que se va a ver toda esa... ¿Sabes? Pues eso. Que sale un colmillo aquí, otro está torcido hacia adelante. Entonces este tipo de cosas va a hacer que funcione, que tenga más personalidad el modelo, ¿no?
Es interesante también tener aquí todo en polygroups separados, porque así te puedes quedar solo con un diente, ¿no? Si los tienes separados como yo, o si no te puedes ir a autogroups, haces un autogroups y todo lo que sean objetos separados te crea un polygrupo para cada uno. Y eso ayuda mucho en este tipo de cosas, porque si tienes todo junto es un jaleo. Aquí en este caso tengo los dientes de abajo en un subtool y los dientes de arriba en otro subtool distinto. Ya veis con la herramienta esta del alfa que os digo, he ido metiendo un poco de detalles. Y aquí vamos a trabajar un poco la forma de los labios. Ya veis que aquí ya es todo sin simetría. Porque es un poco las partes ya finales de modelado, ¿no? Entonces, si podéis modelar al final sin simetría es guay porque os va a dar un aspecto mucho más realista, ¿no? En ese sentido de que ninguna de las partes va a ser igual en los dos lados. Y aquí también, como veis, tener separado en dos poligrupos la zona de mandíbula de arriba y la zona de mandíbula de abajo es muy cómoda a la hora de esculpir también. Ok, y eso está sin detallar, ¿vale? Estoy todavía creando formas básicas o ya formas secundarias y demás. ¿Vale? Pero sin detallar. Todavía no he metido nada de detalle en el modelo, en ninguna parte del modelo. Eso será al final del todo, ¿no? Y aquí los estoy bajando un poco porque si os fijáis ya habían quedado como muy gorditos. Entonces lo que he hecho ha sido aplastarlos un poco todos. Ahora lo que voy a hacer es la forma de las encías. Como todos los dientes están adaptando prácticamente a esa forma, lo que hago es crear una máscara y extraigo. Y creo una forma. Y así, ¿sabéis? No tengo que ir deformando una esfera porque ya es como hacer una esfera adaptada a eso. Y ahora es adaptar la encía a los dientes. Y aquí es la parte en la que estoy ahora, básicamente. Entonces voy hinchando porque quiero que cubra todos los dientes por debajo. Vale, la encía no se va a ver en todas partes, ni mucho menos. Pero sí que quiero que donde se vea tenga ese aspecto también de encía de verdad, ¿no? No quiero que quede falso. Entonces, por ejemplo, en la zona del colmillo de aquí por delante seguramente se vea igual que se ve en el concept. Y por si acaso en algún tiro de cámara se ve por aquí, también lo esculpiré. Vale, y básicamente aquí es donde más o menos me he quedado en esta semana. Vale, y ahora mismo simplemente estoy poniendo formas muy básicas. Tampoco va a llevar mucho trabajo hacer esto, ¿no? Al final va a ser un poco definir esas formas básicas y luego pues darle un poco más de irregularidad, pero tampoco es muy complicado, ¿no? Ok, básicamente ahí es donde nos hemos quedado esta semana. Y lo último que he hecho ha sido un render Keyshot. Y es guay hacer renders en Keyshot, ¿no? Porque tú aquí en ZBrush
¿vale? Lo ves con los materiales y tal, pero no estás viendo cómo luego va a funcionar con luces, con sombras, con especulares. O sea, lo ves en cierta medida, pero no tan real, ¿no? Entonces, a mí hacer renders en Keyshot de vez en cuando me da una idea de si está funcionando o no. Entonces tengo que aquí... Luego lo suelo mezclar un poco para darle un efecto más chulo. Vale, el render básico sería este. Esas. Vale, y luego pues ajustando algunos parámetros con contraste y demás, le doy un aspecto más interesante, ¿no? Y también me vale luego para ir viendo el proceso, ¿no? Porque suelo ir guardando los renders, entonces tengo el de la semana pasada o el de hace 2 o 3 semanas y ver lo que ha avanzado en este siguiente, ¿no? Y en este, en general, está todo ya mucho más elaborado, mucho más definido, el pelo está funcionando bastante guay. Así que en general veo que la cosa va bien. ¿Vale? Hay cosas que pulir todavía, pero lo que más me convence y me gusta de este proyecto es que sí que me da esa sensación de aspecto orgánico en la piel, ¿no? Es una de las cosas que os estoy comentando todo el rato que quiero conseguir y me da esa sensación, ¿no? De que es carnoso. Así que por ahora estoy contento con el modelo. La semana que viene seguiremos definiendo la barba por detrás, toda esta parte. Y si da tiempo molaría empezar a meter detalle, el tema de poros, arruguillas finas y todo ese detalle fino final, que es la parte, la guindilla del pastel, ¿no? Por así decirlo. Así que yo creo que eso es todo por esta semana, chavales, chavalas. Espero que os sirva, que os guste. Ya sabéis, como siempre, cualquier cosa que tengáis me escribís. Me podéis poner comentarios en YouTube, como siempre. Suscribiros, hacerme like, todo eso. Y ya está. Os seguiré informando de cómo va todo la semana que viene. Y seguiremos con este proceso. Bueno, gente, un abrazo a todos. Adiós. No se toca el ordenador.